Bueno, buenas tardes. Disculpe, tuve un inconveniente. Estaba esperando que se sume gente, pero voy a comenzar con la clase. Primeramente, estuvimos hablando el otro día en la clase presencial, que vamos a hablar de los generadores, aerogeneradores, ¿no? En este caso, lo que podemos decir, principalmente lo que hemos usado, ¿no? De este tipo de aerogeneradores, eh, en el cual estas son las partes del aerogenerador. Tiene un sistema de pitch, que es cuando el viento eh, me hace generar, o sea, la energía cinética que genera el viento, este, tiene un sistema de pitch hace que el equipo se frene. También tiene un cojinete principal, que está en el eje principal, de esta parte de acá. Eh, el sistema de Y es el sistema que permite que se gire el equipo en el caso de que tenga un cambio de viento. Acá hay una parte que no se ve, que es una veleta que indica la posición del viento y me hace girar el equipo para optimizar el rendimiento del equipo. Acá es la caja que habíamos hablado el otro día, que es la caja de engranajes principales, sería principalmente la caja multiplicadora. En esa caja multiplicadora, después vamos a ver más adelante, eh, tenemos más o menos genera 7 vueltas, entre 7 y 12 vueltas, ¿no? A la vez de la pala, ¿no? Ese sería el engranaje lento, se llama. Ahí vamos a ver después más adelante un despiece bien de lo que es la caja multiplicadora. Esa caja multiplicadora, bueno, como decía, entre 7 y 12 veces es el eje lento que gira a la misma velocidad de las palas. Y luego con otro engranaje que se llama un engranaje más rápido, que es el engranaje rápido, lo multiplica hasta 100 veces. Entonces puede llegar a revoluciones de más de 1500 vueltas por minuto. Después tenemos hasta la parte trasera, tenemos, como ustedes saben, es un equipo que viene sellado herméticamente y al trabajar a unas revoluciones muy altas generan muchísimo calor, mucha temperatura. O sea, hay un sistema de refrigeración que lo que hace es mantener una temperatura estable. Acá en esta parte de acá se encuentra el rodamiento de generador y un sistema de bloqueo de frenado. Una vez el cable de tensión y después sería en la parte de cuando este baja del tubo baja todo lo que genera el generador, baja por este tubo en un cable hasta un transformador que para elevar el voltaje. ¿Cuáles son las principales partes de un aerogenerador? Las principales partes de un aerogenerador o una turbina eólica consta de 5 partes principales. Muchas de las partes menores. Los componentes principales son los cimientos, la torre, el rotor, el buje que fluye a través de la pala, la góndola y el generador. La instalación de estos, la instalación de estos equipos, perdón, la instalación de todos estos elementos requiere un equipo para aerogeneradores específicos para satisfacer las necesidades de cada uno de ellos. Primero, una de las partes, como dijimos, 5 partes del equipo, son los cimientos del aerogenerador. La cimentación está en el suelo por turbinas terrestres. Está cubierta por tierra
que está generado por una base de hormigón para soportar, o sea, los grandes vientos, dependiendo de la zona donde estén instalados, ¿no? Por lo general están instalados en alturas donde el viento fluye a más velocidad. Bueno, tú hablas de la turbina marina, pero en este caso no lo detallamos. La torre de energía eólica, en la mayoría de las turbinas modernas están hechas de tubo de acero redondo. Es una regla general para que una torre de turbina es que tenga la misma altura que la del diámetro del círculo. En general, cuanto más alta la turbina, eh, es más susceptible a que los vientos de alta velocidad, o sea, generen mejor y tengan mejor rendimiento. Por lo que cuanto más lejos esté del suelo, más fuerte es el viento. El viento no tiene la misma velocidad en diferentes alturas. O sea, si tenemos una altura baja, o sea, hay más interferencia con estructuras que estén obstaculizando el viento. Entonces, si estamos a mayor altura, el viento llega más de lleno y mejora el rendimiento. El rotor y el buje del aerogenerador. El rotor eh, es la parte giratoria de la turbina, consta por tres palas y una parte central que conecta las palas y el buje. Eh, Aunque es lo más común, una turbina no tiene necesariamente tres palas, porque hay algunas que tienen dos palas, dependiendo de la eficiencia que tenga cada equipo. Eh, por lo general, las palas, porque habían preguntado de qué material, de qué material están hechos, ¿no? Porque supuestamente, o sea, tiene que tener un material liviano y resistente, ¿no? Entonces, principalmente, las palas están hechas de poliéster o epoxi reforzado con fibra de vidrio. También podemos decir que eh, con fibra de carbono, aramidas, eh, o como se dice vulgarmente, o en algunas partes hablamos del Kevlar, ¿no? Que es un material bastante noble para este tipo de equipos, ya que ofrecen buena resistencia y tienen un peso que acorde para la eficiencia, ¿no? También se sigue investigando el tema de la madera. Como antiguamente se usaban de madera, bueno, entonces sería como un sistema híbrido que conjuntamente con la fibra y el epoxi, con la madera, harían una buena tipo de aleación, por así decirlo, que favorecería también al rendimiento. Pero bueno, eso sigue en estudio, están haciendo investigaciones sobre ese tema. Eh, Después, como estamos hablando de la caja multiplicadora del generador, también llamada góndola, alberga todos los componentes que debe estar en lo alto de la turbina, ¿no? La góndola o caja multiplicadora es un complejo sistema electromecánico con bastantes componentes que funcionan con precisión. Es como un mecanismo de un reloj, ¿no? Tiene varios engranajes que cada uno tiene su trabajo y para optimizar el rendimiento del equipo, ¿no? Eh, las partes más importantes de la turbina son el generador y el eje de la turbina, es lo que podemos decir. Eh, es la que transfiere la energía cosechada y viento eh, a través de la caja esta que decimos en inglés. Eh, Como la turbina debe seguir el viento y ajustar su dirección según la dirección del viento, su rotor debe girar con respecto a la torre. Este giro se denomina movimiento guiñada, en el que
la góndola y el rotor giran alrededor del eje de la torre. Después voy a mostrar una imagen, a ver, de lo que es una caja, una caja reductora, multiplicadora, que yo le decía reductora, pero en realidad es una caja multiplicadora, ¿eh? Que es lo que yo le decía el eje lento. Este es el rotor, la góndola que le llama a la caja, esa donde va la caja multiplicadora, este, el eje rápido, el eje lento, ¿no? El generador, sí, el generador y está el dator. En general, bueno, estamos hablando de que es un generador, es un motor sincrónico, ¿no? Vulgarmente decimos que es un motor asincrónico que hace la generación. Eh, este eje lento que yo estaba hablando hace un rato es el que va a girar con respecto a las palas del generador entre 7 y 12 vueltas por minuto, en la misma velocidad de las palas. Y de ese mecanismo, ¿no? El engranaje va a transmitir hacia el otro engranaje, que es el eje rápido, y va a multiplicar esa velocidad, eh, más o menos para que ustedes den una idea, puede llegar hasta 1500 revoluciones por minuto, gracias al mecanismo hermanado que tiene, ¿no? Eh, Como casi tengo otra, porque se ve mejor. Este que la había mostrado el otro día, cuando te pasó en el enlace, estaría acá, acá estaría el eje con la caja multiplicadora. Después pasamos a el generador de energía eólica, que el generador es un componente que conviene la energía mecánica del rotor obtenido por el viento, que es la energía eléctrica, ¿no? El generador tiene la misma estructura de un motor eléctrico, como decíamos hace rato, un motor sincrónico. Esas serían más o menos principalmente las cinco partes fundamentales del equipo. Luego tenemos los tipos de aerogeneradores, ¿no? Los más usados. Este, el aerogenerador vertical u horizontal es es como un generador eléctrico que funciona convirtiendo energía cinética del viento en energía mecánica a través de una turbina eólica eh, en energía eléctrica. Sí, hay dos tipos principales de aerogeneradores, el vertical y el horizontal. En el eje vertical destacan por no necesitar del mecanismo de orientación y y que es el generador eléctrico puede ir dispuesto en el suelo, ¿no? En cambio, el eje horizontal es el más usado, que es lo que más o menos más conocemos. eh, Permiten cubrir amplio rango de aplicaciones aisladas en- de pequeña potencia hasta instalaciones de grandes parques eólicos, ¿no? Acá más, como yo le decía, eh, los más usados, los que más uno ve en todos lados, son los de eje horizontal, ¿no? Entonces acá tenemos, estos son los de eje horizontal, eh, son equipos que son de grandes estructuras, pueden llegar a tener palas de hasta 60 metros de largo, dependiendo del cálculo de consumo o que yo quiera hacer, depende de la arquitectura que quiera para
un parque eólico. También podemos decir que eh, en la caja multiplicadora, o sea, que tiene, como habíamos mostrado la parte, este, tenemos que a bajas velocidades, a velocidades de menos de 11 kilómetros por hora, se- lo llamamos vientos suaves, ¿no? Ahí ya el equipo estaría generando, ¿no? A partir de los 11 kilómetros por hora, empezaría a girar y estaría generando un voltaje, una corriente, ¿no? Y con un pico máximo más o menos que está estipulado hasta 90 kilómetros por hora, que por seguridad el equipo se frena. Entonces, más que nada serían los regímenes de velocidades mínimas y máximas, sabiendo eso, sabiendo que a partir de los 11 kilómetros hasta máximo 90 kilómetros por hora. Este, Acá está en lo de eje vertical, que igual, si bien soportan vientos muy fuertes, pero bueno, su sentido de orientación tampoco es muy amplio, ¿no? Que tiene un mismo sentido, y en algunos casos necesitan de un equipo para que los arranque, ¿no? Para poder generar el giro y pueda este, dar funcionamiento, ¿no? Acá están, estos son el eje vertical. Dice, es esencialmente una turbina eólica, dice, en el que el eje rotor está instalado en posición vertical y puede generar electricidad sin importar de qué dirección venga el viento. La ventaja de este equipo, por ser vertical, que puede generar electricidad incluso en lugares con poco viento. Eh, en velocidades muy bajas de viento, el equipo estaría generando, y en zonas urbanas, ¿no? Dice, en zonas urbanas donde la normativa prohíbe la generación e instalación de aerogeneradores horizontales. Hay lugares en países que están prohibidos los horizontales, entonces usan esto más que nada por una cuestión de lugar, espacio físico, y, y también por el tema de los aviones. Hay lugares que también hay edificios, entonces no se pueden usar los otros equipos más grandes horizontales. Eh, Como habíamos dicho, los verticales o de eje vertical no necesitan mecanismo de orientación, y lo que sería un generador eléctrico se puede entrar encontrar situado en el suelo. Su producción energética es menor y en algunos pequeños necesitamos motorizarlo para poder ponerlo en marcha, ¿no? Después hablamos de los aerogeneradores verticales. Eh, Igual tenemos varios tipos de verticales. Y bien, a medida que pasó el tiempo en la historia, hay muchos inventores que trataron de innovar. Eh, Cada equipo tiene como un nombre o un apellido dependiendo la época de la historia que vayan inventando. De tipo Savoniur, se caracteriza está formado por dos semicírculos desplazados horizontalmente y a una determinada distancia, a través de la cual se desplaza el aire, por lo que desarrolla poca potencia. Estos serían de muy baja potencia. Giro 1000 se destaca por tener un conjunto de palas verticales unidas con dos barras en el eje vertical y ofrece un rango de suministro energético de 10 a 20 kilovatios. Sería un equipo mediano, ¿no? Porque nosotros, por ejemplo,
Si quisiéramos en una vivienda, para que ustedes tengan noción de lo que es el consumo, tenemos un pilar de energía de 5 kilowatts. O sea que si nosotros tenemos 10 kilowatts a 20 sería para dos viviendas o cuatro viviendas, ¿no? Después tenemos el terreus, formado por dos o tres palas biconvexas unidas al eje vertical por la parte inferior y superior. Permite aprovechar el viento dentro de una banda ancha de velocidades. El inconveniente que posee es que no se encienden por sí solos y necesitan un motor para poder encender. Luego, funcionamiento del eje vertical. Eh, las palas van girando con fuerza e impulsan el viento. Los aerogeneradores verticales, a diferencia de los horizontales, siempre están alineados al viento. No importa cuál sea la dirección del mismo, puesto que pueden trabajar incluso con viento que sopla a velocidades bajas, ¿no? La ventaja con la que cuentan estos aerogeneradores verticales es que son más pequeños, más livianos, ¿no? Que las turbinas que tienen horizontales, que son equipos más grandes, como había mucho antes. Al ser más pequeños, generan menos energía. No obstante, son capaces de calentar un lugar y tener encendidas todas las luces, tanto en el interior como en el exterior, ¿no? Y llegan a recargar una batería en un coche eléctrico. Son equipos más versátiles para la familia. Después pasamos a los generadores más convencionales, ¿no? Que conocemos, que están en todos los parques eólicos de la Patagonia, que hemos visto videos de su funcionamiento y son los más óptimos para nuestra zona. Son los de eje horizontal. Son los más utilizados y los que podemos encontrar en grandes parques eólicos donde se puede llegar a usar un tipo de generadores por encima de 1 megawatt de potencia. Básicamente es una máquina rotacional en el que el movimiento se produce por la energía cinética del viento cuando actúa sobre un rotor que normalmente dispone de tres palas. El movimiento rotacional producido es transmitido y multiplicado mediante un multiplicador de velocidad hasta un generador que se encarga de producir energía eléctrica, ¿no? En este caso, bueno, acá, no está más lejos, ¿no? Pero eh, en la parte de trasera, como lo habíamos mostrado al principio, tiene la parte del generador, bueno, en el cual acá no se ve, pero bueno, van pasando los cables de salida, ¿no? Que sería la salida del equipo. Y acá abajo, en esta parte, equipos más grandes, ¿no? Estamos hablando de que tienen las palas hasta 60 metros de largo. Ya viene incorporado en esta parte de acá con un transformador que va a elevar la potencia, o sea, el voltaje al, al lugar donde yo quiera trasladar, transportar mi energía, ¿no? Cada aerogenerador de eje horizontal posee un microprocesador que se encarga de controlar y regular sus variables de puesta en marcha, funcionamiento y parada. Este lleva toda esta información a datos a una central de control de la instalación. Cada uno de estos aerogeneradores se incorpora en la base de la torre un armario con todos los componentes eléctricos, interruptores automáticos, transformadores, como decía recién, de intensidad, protectores, sobretensión, que facilitan el transporte de energía eléctrica generada hasta la conexión de red de los puntos de consumo, ¿no? Por otro lado, la energía que se obtiene desde un aerogenerador depende de la potencia del viento, ¿no? Que atraviesa el rotor y es directamente proporcional con la densidad del aire.
la superficie de barrida por sus palas y la velocidad del viento. Si bien eh, existen muchísimos cálculos, ¿no? Para calcular los vientos, ¿no? De cada zona, eh, también podemos decir que cada pala de un aerogenerador tiene un cálculo y eh, para poder optimizar el, el equipo, ¿no? El rendimiento, obtener mayor rendimiento y poder mandar más potencia energética. Pero si uno, esto habla a mayor escala, ¿no? Si uno hablamos de algo doméstico local, nosotros sabiendo el tema de la eficiencia energética por ejemplo, mi vivienda, bajando los consumos, como yo en un momento le hablaba de los paneles fotovoltaicos, bajo mis consumos, trato de reducir, optimizar mi iluminación, reducir todo mi consumo energético, eh, voy a obtener mejor rendimiento de mi equipo. Entonces, yo sabiendo eso, me voy a comprar en el mercado un equipo acorde a mi potencia, ¿no? Que yo necesito para mi casa. Entonces, por ahí no necesito gran cálculo para hacer eso, principalmente sabiendo el cálculo energético de potencia, de consumos, yo compro un equipo, ¿no? Porque por ahí, si hablamos de un diseño en equipo, sí, por ahí es un nivel más avanzado que yo sí calcularía eh, cuánta potencia necesito generar con un equipo y qué tipo de aspa utilizo, sabiendo qué vientos son predominantes en la zona. Y en base a eso sí, tendré que diseñar un equipo. Pero no es el caso de nuestro curso, por ahí enfocarnos en tanto cálculo, sabiendo que en el mercado se compran con potencia ya estipulada. ¿Qué tipo de aerogenerador es más eficiente? Bueno, en cuestión de, hablando de eficiencia energética, los aerogeneradores horizontales son los que ganan la partida. Eh, y es los que son capaces de alcanzar mayor velocidad de rotación, por lo que necesitan una caja de engranaje con menor relación de multiplicación de giro. Además, debido a que la construcción de dicho aerogenerador se deben hacer bastante elevada y se aprovecha en mayor medida el aumento de la velocidad del viento. En capas superiores de la atmósfera, la velocidad del viento es mayor, dado que no hay ningún tipo de obstáculo. Como habíamos hablado en un principio, pasamos por arriba, en la historia de los generadores también eh, han llevado millones de prácticas, millones de cálculos y uno puede diseñar un aerogenerador por diferentes lugares, ¿no? Si bien uno podría llegar a calcular, dependiendo de la zona, con un estrel de vientos, por ahí eh, a lo largo de un año, hoy por hoy, con esto del cambio climático, uno no puede predecir cómo se comportaría de un año a otro eh, en el tema de viento, ¿no? Muy probable habría que hacer un estudio más minucioso, ¿no? Eh, y hablando de la historia, eh, ya fue utilizado con rotores eólicos, las casas aisladas situadas en zonas rurales a mediados del siglo XX. O sea, nos fue hace mucho, pero el que realmente apostó esta tecnología en los años 70 fue en Dinamarca, ¿no? Este hecho permitió ser
a este país uno de los principales fabricantes de este tipo de aerogeneradores, tal como ocurre con las empresas Vistas y Siemens, eh, Wind Power también. Ya en el 2013, la energía eólica produjo el equivalente del 33% del total del consumo eléctrico, con un 39% en el 2014, y ahora el objetivo de Dinamarca es llegar al 50% en el año 2020. Bueno, está atrasado. Y para que en el 2035 llegue a un 84%. El cambio que produjo este país fue debido a que las altas emisiones de CO2 a finales de los años 70, por lo que las energías renovables se convirtieron en la elección principal eh, para este país. Eh, sí, por ejemplo, acá en Argentina, hoy por hoy, eh, igual como que lo estamos agarrando medio tarde, pero bueno, nunca es tarde sabiendo que hace tan bien para el mundo esto, ¿no? Esto conllevó que la disminución en la dependencia energética sobre otros países y la reducción de la polución global. Histórico fue la instalación en Dinamarca de la primera turbina de viento que llegaba a 2 megawatts. El- La planta de energía tenía una torre tubular de 3 aspas. Fue construida por profesores y estudiantes de la escuela de Tilsit. Y lo mismo curioso de esta historia es que esos amateurs fueron discípulos en un día antes de la inauguración. Hoy en día la turbina todavía funciona y tiene un diseño muy parecido a estos aerogeneradores más modernos. Acá le quería mostrar más o menos que me habían preguntado el coeficiente de Best a modo de información, que yo no supe responder. Eh, Sería hablemos del límite de Best, indica que una turbina no puede aprovechar más de un 59,3% de la energía cinética del viento. Entonces es un número que se predispone porque es como un tope que más que es, no se puede aprovechar más que esa energía del viento, ¿no? En la parte que perdemos. Por eso ese día en el video se hablaba del tema de la arquitectura de los equipos y por qué están dispuestos de tal manera, cosa de no perjudicar al funcionamiento del otro equipo y trabajen en conjunto al máximo rendimiento, ¿no? Más que nada el coeficiente de Bayes da un valor que está comprobado que, o sea, es un coeficiente que utilizamos para alguna fórmula, ¿no? Y bueno, yo creo que ahí estaría más o menos terminado la parte de los generadores. Por ahí, si existe alguna duda de las prácticas o algo de la teoría que quieran preguntar, estamos en contacto. Y, y bueno, cualquier cosa, eh, contacten por el campus o el grupo de WhatsApp que se formó, no hay problema. Y también, de paso, que si están viendo el video, quería informarles que el 1 de julio va a ser la clase presencial de energía renovable ahí en el mismo lugar y supuestamente a las 2 de la tarde, como fue la clase anterior, la presencial. Así que igualmente yo voy a estar revisando en el campus la fecha justa, espero no cambiársela esta vez y ahí se van a enterar.
Ahí vamos a ver toda la parte de termos, este, solares. Así que tenemos dos termos ahí. Seguramente vamos a mostrar funcionamiento y también mostrar los equipos. Eh, no sé si vamos a poder hacer una práctica porque bueno, eso se hace afuera para ver cómo cargar, pero vamos a tratar de que ustedes puedan ver cómo es el funcionamiento. Así que bueno, nada más. Cualquier cosa estamos en contacto y muchos saludos.